Mi prometido desapareció 30 minutos antes de nuestra boda, pero cuando descubrí que se fugó con mi hermana menor, que era mi dama de honor, mis padres me dieron un ultimátum que los dejó sin hija. Tengo 26 años, trabajo como diseñadora gráfica freelance, y básicamente necesito contar esta historia porque lo que pasó hace 1 año y medio me dejó tan destruida que todavía hay días en los que no puedo creer que realmente sucedió. La cosa es que yo era de esas personas que creía en el amor verdadero, ya sabes, en las almas gemelas y todo ese rollo cursi que ves en las películas, y pensaba que mi vida iba a ser perfecta porque tenía al amor de mi vida desde que tenía 17 años. Supongo que debería empezar por ahí, cuando conocí a Jacob en el último año de secundaria, porque esa relación definió básicamente toda mi vida adulta hasta que todo se fue al carajo de la peor manera posible. Jacob y yo éramos la pareja típica de secundaria que todos pensaban que iba a durar para siempre, tipo esa pareja que aparece en el anuario como más probable de casarse o algo así. Nos conocimos en una clase de historia, él era súper gracioso y dulce, y yo estaba completamente loca por él desde el primer día. Salimos durante todo el último año de secundaria. Fuimos juntos al baile de graduación. Tengo fotos de eso que ahora me dan ganas de quemar, la verdad. Y cuando nos graduamos, decidimos ir a la misma universidad porque no queríamos separarnos. Mis padres pensaban que éramos demasiado jóvenes para estar tan serios, pero yo les decía que Jacob era diferente, que era el indicado, y ellos eventualmente se acostumbraron a la idea. Durante la universidad vivíamos en apartamentos diferentes, pero básicamente pasábamos todo nuestro tiempo libre juntos. Estudiábamos juntos, veíamos series juntos, hacíamos planes para el futuro, y todo era perfecto. O eso creía yo. Cuando cumplimos 22 años, Jacob me propuso matrimonio en el mismo restaurante donde tuvimos nuestra primera cita, con un anillo que sé que le costó ahorrar durante meses, porque él trabajaba medio tiempo en una tienda de electrónicos y yo trabajaba haciendo diseños para pequeños negocios desde mi laptop. Fue súper romántico. Lloré como idiota, dije que sí, obviamente, y pasamos las siguientes semanas llamando a todos para contarles la noticia. Mi hermana menor Samantha, que en ese momento tenía como 19 años y estaba en su segundo año de universidad, se emocionó muchísimo con la noticia. Me abrazó y me dijo que estaba tan feliz por mí, y yo recuerdo pensar que era lindo tenerla tan entusiasmada porque siempre habíamos sido cercanas a pesar de la diferencia de edad. Decidimos que nos casaríamos cuando tuviéramos 24, para darnos tiempo de ahorrar dinero y planear la boda perfecta, y durante esos 2 años, yo básicamente viví en una nube de felicidad planeando cada detalle. La cosa es que durante ese tiempo de preparación, Jacob y Samantha se volvieron muy cercanos, y en ese momento no me pareció raro para nada porque, o sea, era mi hermana y mi futuro esposo, me parecía normal que se llevaran bien. Samantha venía seguido a nuestro apartamento, se quedaba a cenar con nosotros, veíamos películas los tres juntos, y a veces Jacob la ayudaba con sus tareas de la universidad, porque él era bueno en matemáticas, y ella odiaba esa materia. Mis amigas un par de veces me comentaron que pasaban mucho tiempo juntos, pero yo les decía que estaban siendo paranoicas, que Jacob me amaba, y que Samantha era mi hermana, que no había absolutamente nada de qué preocuparse. Mirando hacia atrás. Ahora puedo ver todas las señales que ignoré completamente. Tipo el hecho de que Jacob empezó a textear más seguido con su teléfono volteado hacia abajo, o que Samantha siempre encontraba excusas para venir a visitarnos, incluso cuando yo no estaba en casa, pero en ese momento yo estaba tan metida en los preparativos de la boda, que no presté atención a nada de eso. El día de mi boda llegó finalmente en junio. Era un sábado perfecto con un clima hermoso, y yo había pasado la noche anterior en casa de mis padres según la tradición de no ver al novio antes de la ceremonia. Me desperté emocionadísima. Desayuné con mi mamá y con Samantha, que era mi dama de honor. Por cierto, porque éramos tan cercanas, y yo quería que estuviera a mi lado en el día más importante de mi vida, y pasamos toda la mañana arreglándonos. Recuerdo que Samantha estaba súper callada y pensé que tal vez estaba nerviosa por su rol en la boda, pero no le di mucha importancia porque yo estaba demasiado ocupada con mi propio estrés de novia. Llegamos al venue como a las 2 de la tarde. La ceremonia estaba planeada para las 4. Y todo estaba perfecto. Las flores se veían hermosas, las sillas estaban acomodadas perfectamente, la comida olía increíble, y yo me sentía como princesa en mi vestido que me había costado miles de dólares y meses de pruebas para que quedara perfecto. Las 3:30 llegaron, y yo estaba en el cuarto de novia con mis damas de honor poniéndome los últimos toques de maquillaje, cuando mi prima Tyler, que básicamente es como mi hermana, porque crecimos juntas, entró con una cara que nunca había visto antes.
Me dijo que necesitaba hablar conmigo en privado, y yo le dije que no teníamos tiempo, que la ceremonia iba a empezar en media hora, pero ella insistió, y algo en su tono de voz me asustó. Salimos al pasillo, y Tyler me agarró de las manos y me dijo, Olivia, Jacob no está aquí. Y yo me reí porque pensé que estaba bromeando, tipo que tal vez él estaba nervioso y llegó tarde o algo así, pero Tyler me miró directo a los ojos y me dijo, no, en serio, no está aquí, nadie lo ha visto, y he estado tratando de llamarlo pero tiene el teléfono apagado. Sentí como si alguien me hubiera tirado un balde de agua helada encima. Empecé a llamarlo yo misma, una y otra vez, pero todas las llamadas iban directo al buzón de voz. Le mandé como 20 mensajes de texto que nunca se entregaron. Traté de buscarlo en todas sus redes sociales, y estaba bloqueada en todas, literalmente en todas, como si se hubiera tomado el tiempo de bloquearme sistemáticamente en cada plataforma antes de desaparecer. Eran las 4:10, y los invitados ya estaban todos sentados esperando, la música estaba sonando, y yo estaba en pánico total tratando de entender qué carajos estaba pasando. Mi papá vino a buscarme para caminar por el pasillo, y cuando vio mi cara supo que algo estaba mal. Le expliqué que Jacob no estaba, y que no podía contactarlo, y mi papá se puso furioso y empezó a llamar a los papás de Jacob, a sus hermanos, a sus amigos, pero nadie sabía nada. Pasaron las 4, las 4:15, las 4:30, y yo estaba ahí parada en mi vestido de novia, sintiéndome como la persona más estúpida del planeta, mientras todos los invitados murmuraban y se preguntaban qué estaba pasando. Fue Tyler quien finalmente descubrió la verdad. Ella había ido a hablar con uno de los groomsmen de Jacob, un amigo cercano de él llamado Marcus, y lo presionó hasta que él admitió que Jacob se había ido esa mañana del hotel donde se estaban quedando los hombres. Y cuando Tyler le preguntó a dónde había ido, Marcus se quedó callado por un momento y luego dijo algo que me cambió la vida para siempre. Se fue con Samantha. En ese momento yo pensé que había escuchado mal, tipo que tal vez Marcus dijo que Jacob había ido a buscar a Samantha, porque ella tenía algo que él necesitaba para la boda. No sé, estaba buscando cualquier explicación lógica que no fuera la obvia. Pero Tyler volvió a donde yo estaba y me lo dijo directamente. Jacob se fue con tu hermana. Se fueron juntos esta mañana, y según Marcus, llevaban meses planeándolo. No recuerdo mucho de lo que pasó después de eso, porque básicamente mi cerebro se apagó. Recuerdo que Tyler me abrazó mientras yo me derrumbaba. Literalmente me caí al piso en mi vestido de novia, mientras trataba de procesar que mi prometido y compresiva, mi hermana menor, me habían traicionado de la manera más horrible posible. Mi mamá vino corriendo cuando alguien le dijo lo que había pasado, y empezó a llorar diciendo que tenía que haber un error, que Samantha jamás haría algo así, pero yo sabía que era verdad porque todo empezaba a tener sentido ahora. Todas esas veces que los encontraba susurrando y se callaban cuando yo entraba a la habitación, todas esas miradas que se daban y que yo ignoraba porque confiaba en ellos completamente. Mi papá tuvo que salir a anunciarle a los 200 invitados que la boda estaba cancelada, y yo podía escuchar el murmullo de shock y confusión desde donde estaba. Algunas de mis amigas vinieron a verme y a tratar de consolarme, pero yo no podía hablar, no podía llorar, no podía hacer nada excepto quedarme ahí sentada en shock total. Tyler me llevó finalmente a su carro y me sacó de ese venue porque yo no podía seguir ahí. No podía enfrentar a toda esa gente que había venido a verme casarme y que ahora me miraba con lástima. Ella me llevó a mi apartamento, el apartamento que yo compartía con Jacob y que estaba lleno de nuestras cosas, nuestras fotos, nuestros planes, y ahí sí me derrumbé por completo. Lloré durante horas. Creo que nunca había llorado así en mi vida. Era un llanto que venía desde lo más profundo de mi ser y que me dejaba sin aire. Tyler se quedó conmigo toda la noche y llamó a algunos de mis amigos cercanos para que vinieran, y básicamente pasé los siguientes días en una nebulosa de dolor y humillación. Cada vez que cerraba los ojos veía a Jacob y a Samantha juntos. Imaginaba todo lo que habían hecho a mis espaldas, todas las veces que se habían reído de mí mientras yo planeaba inocentemente una boda con un hombre que ya no me amaba. Lo peor de todo era que nadie sabía dónde estaban. Jacob y Samantha básicamente desaparecieron. No contestaban llamadas de nadie, ni siquiera de mis padres, y fue hasta como 3 días, después del desastre de la boda, que mi mamá recibió un mensaje de texto de Samantha diciéndole que estaba bien, que estaba con Jacob, y que lo sentía mucho, pero que se habían enamorado y no podían evitarlo. ¿Puedes creerlo? No podían evitarlo. Como si el amor fuera esta fuerza incontrolable que los obligó a destruirme de la manera más cruel posible. Mi mamá me enseñó el mensaje, y yo sentí una ira que nunca había experimentado antes. Quería gritarle a Samantha. Quería hacerle entender el daño que me había hecho, pero ella ni siquiera tuvo las agallas de hablar conmigo directamente.
Solo mandó ese mensaje patético a mi mamá, y siguió escondida como la cobarde que es. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de mi vida. Tuve que cancelar la luna de miel que teníamos planeada en Cancún, tuve que devolver regalos de boda a todos los invitados, tuve que lidiar con el venue y los proveedores, y tratar de recuperar aunque fuera parte del dinero que habíamos gastado. Spoiler, no recuperé casi nada. Pero lo peor no era el aspecto logístico, era el dolor emocional que me consumía cada segundo del día. No podía comer, bajé como 10 kilos en un mes, no podía dormir sin tener pesadillas, y definitivamente no podía trabajar porque cada vez que intentaba concentrarme en un diseño, mi mente se iba a ese día horrible. Mis amigos fueron increíbles, especialmente Tyler, que básicamente se mudó conmigo durante ese tiempo para asegurarse de que no hiciera algo estúpido, y lentamente empecé a aceptar lo que había pasado, aunque el dolor seguía siendo insoportable. Como a los 2 meses decidí que necesitaba ayuda profesional porque no estaba mejorando, así que busqué una terapeuta que se especializaba en trauma y traición, y empecé a ir a sesiones 2 veces por semana. Al principio solo lloraba durante toda la sesión y no podía ni articular lo que sentía, pero mi terapeuta fue muy paciente y me ayudó a procesar todo el dolor y la humillación. Ella me hizo entender que lo que Jacob y Samantha hicieron no tenía nada que ver conmigo, que yo no hice nada malo, que ellos eran las personas rotas que decidieron traicionarme de la manera más horrible. También me ayudó a trabajar en mi autoestima, porque después de que el amor de tu vida te abandone en tu boda por tu propia hermana, digamos que no te sientes muy bien contigo misma. Empecé a hacer yoga, a salir a caminar sola, a redescubrir quién era yo sin Jacob, porque había pasado casi toda mi vida adulta, definiéndome como su novia o su prometida. Pasaron como 4 meses, y yo estaba empezando a sentirme un poquito mejor. Había vuelto a trabajar y estaba aceptando proyectos nuevos. Había empezado a salir otra vez con mis amigas, y aunque todavía me dolía muchísimo, había días en los que podía pasar horas sin pensar en ellos. Y entonces, Jacob me llamó. Apareció su nombre en mi teléfono un martes por la noche, y yo me quedé mirando la pantalla en shock porque había bloqueado su número original, pero aparentemente había conseguido uno nuevo. Contesté sin pensar, como por instinto, y escuché su voz diciendo mi nombre, y sentí que todo el progreso que había hecho se desmoronaba. Jacob empezó a hablar súper rápido, diciendo que lo sentía muchísimo, que había cometido el peor error de su vida, que extrañaba lo que teníamos, y yo solo lo escuchaba sin poder creer lo que estaba oyendo. Y entonces dijo, la parte que todavía me da asco recordar, dijo que las cosas con Samantha no estaban funcionando como él esperaba, que se estaban peleando mucho, y que se había dado cuenta de que yo era el amor de su vida después de todo. Me quedé en silencio por un momento, procesando toda esa basura que acababa de decir, y luego algo en mí se rompió, pero de una manera buena, como si finalmente me hubiera dado cuenta de mi propio valor. Le dije muy calmadamente que jamás en su vida volviera a contactarme, que lo que hizo fue imperdonable, y que el hecho de que su relación con mi hermana no funcionara no significaba que yo iba a estar ahí esperándolo como una idiota. Le dije que esperaba que se pudriera en su miseria, y que nunca, pero nunca, me volviera a buscar. Y colgué y bloqueé su nuevo número inmediatamente. Lloré después de eso, pero eran lágrimas diferentes, tipo lágrimas de alivio porque había logrado pararme firme y rechazarlo cuando una parte de mí, la parte codependiente que había construido toda mi identidad alrededor de él, quería decirle que sí y perdonarlo solo para no estar sola. La situación con mi familia durante todo este tiempo había sido rarísima. Mis papás al principio estaban furiosos con Samantha y me apoyaban completamente, pero conforme pasaron los meses, empezaron a suavizarse. Mi mamá especialmente empezó a decir cosas como que Samantha era joven y había cometido un error, que el amor a veces pasa de maneras inesperadas, y que eventualmente yo tendría que perdonarla porque era mi hermana. Yo le dejé muy claro que no tenía ninguna intención de perdonar a Samantha nunca, que lo que ella hizo no fue un error sino una traición calculada, pero mi mamá seguía insistiendo. Como a los 6 meses del desastre, mi mamá me llamó para invitarme a una cena familiar, y cuando le pregunté si Samantha iba a estar ahí, me dijo que sí, que ella y Jacob querían hablar conmigo y disculparse en persona. Le dije que estaba loca si pensaba que yo iba a sentarme en la misma mesa que ellos, pero mi mamá empezó a llorar diciendo que la familia era importante y que teníamos que superar esto juntas. Fui a esa cena porque mi terapeuta me dijo que tal vez me ayudaría a tener closure, pero fue una de las peores decisiones que he tomado. Llegué a casa de mis papás y ahí estaban, Samantha y Jacob sentados en el sofá de la sala, como si nada, como si no hubieran destrozado mi vida. Samantha se veía diferente, más delgada y con ojeras, y Jacob también se veía mal, pero honestamente no me importaba su sufrimiento en lo más mínimo.
Mi mamá nos hizo sentar a todos en la mesa del comedor y fue súper incómodo. Nadie sabía qué decir. Y finalmente Samantha empezó a hablar. Dijo que sentía mucho haberme lastimado, que nunca fue su intención enamorarse de Jacob, pero que pasó y no pudieron evitarlo, y que esperaba que algún día yo pudiera perdonarla porque me extrañaba. Yo me quedé callada durante todo su discursito patético, y cuando terminó, le dije muy claramente que nunca la iba a perdonar, que había perdido a su hermana para siempre, y que la relación que teníamos murió el día que decidió acostarse con mi prometido a mis espaldas. Mi mamá se enojó conmigo por ser tan dura, y mi papá, que había estado callado todo este tiempo, me dijo que estaba siendo inmadura y rencorosa. Les dije que si ellos querían tener una relación con Samantha, estaban en todo su derecho, pero que yo no iba a fingir que estaba bien con lo que pasó solo para mantener la paz familiar. Jacob intentó decir algo, pero yo lo interrumpí y le dije que no me hablara, que no tenía absolutamente nada que decirme que yo quisiera escuchar. Me levanté de la mesa y me fui de esa casa sintiéndome más traicionada que nunca, porque mis propios padres estaban eligiendo el lado de Samantha en lugar de apoyarme a mí, la hija que no hizo absolutamente nada malo. Después de esa cena horrible, las cosas con mis papás se pusieron peor. Mi mamá me llamaba constantemente pidiéndome que reconsiderara, que la familia era más importante que cualquier cosa, y yo le repetía una y otra vez que Samantha dejó de ser mi familia cuando me traicionó de esa manera. Mis papás eventualmente me dieron un ultimátum. Me dijeron que o perdonaba a Samantha y volvíamos a ser una familia normal, o que dejara de esperar que ellos me apoyaran a mí, si yo no estaba dispuesta a hacer las paces con mi hermana. Básicamente, me estaban diciendo que eligiera entre tragarme mi dolor y mi ira para hacerlos felices a ellos, o perder a mi familia por completo. Y yo, después de pensarlo mucho y hablarlo extensamente con mi terapeuta, decidí que mi salud mental valía más que mantener una relación tóxica con gente que claramente no respetaba mi dolor. Les escribí una carta larga, explicándoles por qué no podía seguir siendo parte de una familia que esperaba que yo normalizara una traición tan horrible. Les dije que los amaba, pero que necesitaba establecer límites para protegerme a mí misma, y que esos límites incluían no tener contacto con ellos mientras siguieran presionándome para perdonar a Samantha. Les expliqué que su insistencia en que yo perdonara estaba reabriéndome las heridas constantemente y no me dejaba sanar, y que si realmente me amaban respetarían mi decisión. Nunca contestaron esa carta. Mi mamá me bloqueó de su Facebook y mi papá dejó de contestar mis llamadas. Y básicamente fue como si yo hubiera muerto para ellos porque eligieron a Samantha sobre mí. Fue devastador perder a mis papás, además de haber perdido ya a Jacob y a Samantha, pero también fue liberador de cierta manera. Sin la presión constante de mi familia para que perdonara y olvidara, pude finalmente empezar a sanar de verdad. Me mudé a un nuevo apartamento en una parte diferente de la ciudad, un lugar sin recuerdos de Jacob, y empecé a construir una vida completamente nueva. Hice amigos nuevos a través de mi clase de yoga, empecé a salir en citas casuales otra vez, aunque no estaba lista para nada serio, y lo más importante, empecé a redescubrir quién era yo como persona individual, sin definirme por mis relaciones con otros. Mi terapeuta me ayudó a entender que la familia no siempre es sangre, que puedes construir tu propia familia con la gente que te ama y te apoya de verdad. Y eso es exactamente lo que hice. Tyler siguió siendo mi roca durante todo este tiempo. Ella nunca me juzgó, y siempre estuvo ahí cuando la necesitaba. Me enteré por ella que Samantha y Jacob se casaron como al año de mi boda cancelada, una boda pequeña y discreta porque aparentemente Samantha tenía suficiente vergüenza como para no hacer algo grande, y que ahora viven juntos en un apartamento del otro lado de la ciudad. Honestamente no me importa lo que hagan con sus vidas mientras me dejen en paz a mí. Supe también por Tyler que mis papás están empezando a darse cuenta de que tal vez se equivocaron al presionarme tanto, que mi mamá ha mencionado varias veces que me extraña, pero hasta ahora ninguno de los dos ha tenido el valor de contactarme directamente o de admitir que estaban mal. Hace como un mes, un año y medio después del desastre de mi boda, tuve una sesión con mi terapeuta donde finalmente pude decir en voz alta que estaba feliz. No tipo de felicidad eufórica, sino una felicidad tranquila y genuina que viene de estar en paz contigo misma. Tengo mi propio negocio de Nargirema, diseño gráfico que está creciendo. Tengo amigos increíbles que son mi familia elegida. Tengo un apartamento bonito que decoré exactamente como yo quería sin tener que negociar con nadie más, y tengo una vida que es completamente mía. Todavía hay días en los que me duele todo lo que pasó. Días en los que veo parejas felices o familias unidas y siento una punzada de tristeza por lo que perdí, pero esos días son cada vez menos frecuentes. La semana pasada estaba en el supermercado comprando comida cuando vi a Samantha en el pasillo de los cereales. Fue la primera vez que la veía en persona desde aquella cena horrible en casa de mis papás,
y mi primer instinto fue salir corriendo en la dirección opuesta. Pero algo me detuvo, y en lugar de eso simplemente seguí caminando por el pasillo como si no la hubiera visto. Ella me vio y se quedó paralizada, y yo seguí adelante sin voltear hacia atrás. Y en ese momento me di cuenta de que realmente la había superado, que ya no tenía ningún poder sobre mí, que era solo una extraña que una vez fue importante en mi vida pero que ahora no es nada. Eso es suficiente para mí, supongo.